Entonces, es un gusto estar acá. Un feliz Guru Purnima a todos. En celebración a el Guru Purnima, Satchitananda me pidió que leera su conferencia sobre Siddhanta Advaita y Yoga. Entonces, desde ahora me disculpo por mi español. Voy a hacerlo mejor y también compartir unas imágenes. Bueno, voy a leer como si fuera él. Tengo que compartir una pantalla. No, un minuto más, por favor. También no. Solo un instantito más. Ya. No, el básico. Sí, ahora sí. Bueno, entonces vamos. La conferencia se llama Siddhanta Advaita y Yoga. Entonces, la introducción. Yo como tú crecí en una cultura occidental y antes de descubrir el yoga estaba preocupado por las búsquedas de valores materialistas. No fue hasta que estuve en la Escuela de Servicio Exterior de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C., a partir de 1966, que comencé a hacer serias preguntas existenciales. Comencé a encontrar respuestas y a abrazar los valores espirituales con la ayuda de un sacerdote jesuita allí, un verdadero místico, y mientras estaba en el extranjero en 1968 con Salvador Dalí en su hogar en España. Aquí tienes Satchitananda en Georgetown y Salvador Dalí. Luego descubrí en Kriya Yoga, en el centro del santuario del lago de Yogananda, cerca de la casa de mi familia en Los Ángeles, California. Unos meses más tarde, en 1969, durante mi último año en Georgetown, conocí a Yogi S.A.A. Ramaya de la tradición Siddhanta Yoga Tamil, que era completamente nueva para mí. Mira, Yogi Ramaya. Unos meses más tarde, recibí la iniciación de Yogi Ramaya en Kriya Yoga y comencé una vida dedicada a la sadhana de Kriya Yoga en California antes de que me enviara a la India en 1972. Aquí hay una foto mía en el patio de su ashram en la playa de Chennai. Yogi Ramaya. La foto. Él me inspiró a estudiar los escritos de Boganatar y los otros 18 siddhas de esta tradición. Desde entonces me he dedicado a encontrar, preservar, transcribir, traducir y publicar sus obras literarias. A partir de 1960, comenzó a buscarlos en su forma original como manuscritos de hoja de palma. Continué en este esfuerzo con la ayuda de un equipo de 6 académicos tamil del año 2000 al 2015, dirigido por el difunto Dr. Teni Ganapati, lo da izquierda, y el apoyo de una organización benéfica educativa y la Orden Laica de Maestros fundadas en 1997. Hoy compartiré con vosotros algo de lo que ha sido publicado por la Orden de Acharyas Kriya Yoga de Babaji. Puedes ver un par de fotos de él conmigo hace casi 50 años, pero esas dos fotos no se puede ver por el problema de la computadora. Perdón.
Y estoy seguro de que muchos de vosotros habéis encontrado algunas respuestas en vuestra práctica de yoga y Vedanta. Hoy propongo explorar algunas preguntas y respuestas que pueden ayudar. Te invito a participar activamente en esta sesión como practicante de Jnana Yoga, que es la aplicación del intelecto a las enseñanzas de la sabiduría y la experiencia de la verdad o Sat. También compartiré algunas fotos y pinturas para ilustrarlas. Ninguna cantidad de palabras puede revelar la verdad, pero algunas palabras pueden apuntar hacia ella, dar un vistazo y luego no debe ir más allá de las palabras, al silencio, para realizá-las internamente por identidad. Este es el enfoque de todas las tradiciones espirituales. El espíritu no tiene forma, por lo que no puede ser capturado en palabras, solo en silencio. Pero uno no debe cometer el error de muchos buscadores espirituales occidentales hoy en su apuro de convertirse en iluminados, de ignorar o descartar tales preguntas. La espiritualidad no significa anti-intelectual. No significa que uno simplemente necesite encontrar la técnica más eficiente o el mejor maestro o huir del mundo. Entonces, ¿cuál es la relación entre Siddhanta, Advaita y Yoga? Mi maestro, Yogi Ramaya, solía decir que el Siddhanta comienza donde termina el Advaita y que el Kriya Yoga de Babaji es la destilación práctica del Siddhanta. Pero antes de responder a esta pregunta, será necesario hablar de cada uno de estos darshans o perspectivas del mundo, de nuestro lugar en él y del Ser Supremo. Como veremos, cada uno de ellos tiene profundas implicaciones para cómo escoger vivir tu vida. Espero que esta presentación te ayude a alinear mejor tus prácticas y tu perspectiva y a evitar conflictos entre ellas. Entonces, ¿qué es el Siddhanta? Siddhanta se refiere al conjunto de enseñanzas de los adeptos de Yoga y Tantra de la India, conocidos como Siddhas o maestros perfectos, aquellos que han alcanzado cierto grado de perfección o poderes divinos conocidos como siddhis. Al margen de los siddhas asociados con el budismo tibetano, ellos son místicos que hacían hincapié en la práctica de Kundalini Yoga para alcanzar el potencial divino en todos los 5 planos de existencia. Ellos condenaron la religión institucional con su énfasis en el templo y la adoración de ídolos, el ritualismo, el sistema de castas y la dependencia en las escrituras. Ellos enseñaron que la propia experiencia es la fuente de autoridad más fiable de conocimiento y sabiduría, y que para adquirirla uno debe volverse hacia adentro, hacia las dimensiones sutiles, a través del yoga y la meditación. La mayoría de sus escritos se remontan hasta 800, 1600 años atrás, y a fecha tan lejana como el siglo II después de Cristo. Anta, de la palabra Siddhanta, significa término final. Siddhanta significa el fin último, la conclusión o las metas de los siddhas, los maestros perfectos. También se deriva de Siddha y Anta, dando a entender que es el fin de la facultad de pensar. Por lo tanto, esta es la conclusión final alcanzada al final del pensamiento. Si bien ellos existieron por toda la India e incluso el Tíbet, la tradición a la cual pertenecemos y cuya literatura hemos investigado, traducido y publicado desde la década de 1960 es del sur de la India y se conoce como Kriya Yoga Siddhanta Tamil. Aquí puedes ver el mapa de Tamil Nadu en el sur de la India, donde los 18 siddhas alcanzaron sus estados últimos de iluminación, sacado de mi libro Babaji y la tradición de 18 siddha Kriya Yoga. También hay fotos de los templos que desde entonces se han construido en estos sitios importantes.
Uhum. Los escritos de los Yoga-Siddhas tamiles fueron en forma de poemas, en la lengua vernácula de la gente, en lugar de sánscrito, que era conocido solo por la casta superior, los brahmanes, quienes se los opusieron. En ninguna parte de sus escritos se cantan alabanzas a ninguna deidad. Teológicamente, sus enseñanzas se pueden clasificar como teísmo monista, pero estas no tratan de crear un sistema filosófico o una religión. Los siddhas procuran ofrecer enseñanzas prácticas, en particular relacionadas con Kundalini Yoga, para realizar la verdad directamente sobre lo que se debe evitar en el camino espiritual. La afiliación sectaria no tenía importancia para los siddhas. Se sienten a gusto entre las personas de todos los credos. Su acercamiento a la verdad es primero experimentarla en el samadhi, la comunión mística de absorción cognitiva, y luego, gradualmente, rendirse a ello completamente hasta que se convierte en su estado constante de conciencia, en el estado de iluminación. Su enfoque no incluye intentos de construir sistemas filosóficos o de erigir sistemas de creencias religiosas. No hay indicios de opiniones compartidas o de pensamiento colectivo en los poemas de los siddhas. La suya es una filosofía abierta, en la que se valoraron todas las expresiones de la verdad. Sus poemas y canciones no predican ninguna doctrina. Solo sugieren una dirección en la que la aspiración de una realización directa, intuitiva, personal y profundo de la verdad divina puede ser alcanzada. Aquí hay una pintura, esta pintura de hace 300 años del Museo Saraswati Hall en Tanjore, y pinturas más recientes del Centro de Investigación de Medicina Siddha del gobierno de Tamil Nadu en Chennai. No. Bueno, es lo que tengo acá. Los siddhas, sin embargo, utilizan un lenguaje contundente, una lengua vulgar y corriente, diseñada para impresionar a la gente y así cuestionar su moral convencional y la ilusión egoísta. Ellos usaron el idioma común de la gente en lugar del elitista sánscrito, con el fin de llegar a sus oyentes. Instaron a estos a rebelarse contra las creencias ortodoxas y las prácticas vacías, incluyendo el culto en el templo y los rituales, la casta y los rezos como peticiones. Ellos enseñaron que en cierta etapa, una vez que el proceso de renuncia del ego abraza plenamente el plano intelectual de la existencia, la propia experiencia, en lugar de las escrituras, se convierte en la máxima autoridad de la propia verdad. El Siddha es un pensador libre y un revolucionario que se niega a dejarse llevar por cualquier dogma de la escritura o ritual. El Siddha es un radical en el verdadero sentido de la palabra, ya que ha ido él personalmente a la raíz de las cosas. En 1985 supervisé la construcción de este gopuram sobre la puerta principal de nuestro ashram en Kanadukatan, que los representa. Ahí está. Esto y esto. ¿Y por qué es nuevo el Siddhanta? Tirumular, probablemente el más antiguo de los Yoga-Siddhas tamiles, afirma en su Chirimandiram, ciclo V después de Cristo, que está revelando un nuevo yoga, Nava Yoga, que contiene todos los elementos a los que se referirán los Siddhas más tarde como el Yoga Kundalini
e que vão a produzir uma transformação completa da condição humana, incluindo o corpo físico. Aqui há uma pintura de Tirumular desde o techo de Chidambaram, o único templo onde se adora a Nataraja, Shiva dançante. E de nossa tradição al inglês, com comentários de Su Tirumandiram, com 3.800 páginas enquadernadas em 5 volumes. Durante el primer milenio de nuestra era, los Siddhas inventaron el Yoga Kundalini como un poderoso medio para la autorrealización, Samadhi. Fue un producto de sus esfuerzos experimentales para encontrar modos más eficaces para conocer la verdad de las cosas, más allá de los arduos caminos intelectuales, rituales, devocionales o ascéticos, y para transformar la naturaleza humana. Es nuevo en la actualidad, ya que el Tirumandiram y los escritos de los 18 Yoga-Siddhas tamiles eran desconocidos fuera de la lengua tamil hablada en el sur de la India y Sri Lanka, hasta que fueron traducidas por primera vez por nosotros y o bien eran ignorados o malinterpretados por los estudiosos eruditos del tamil debido a su deliberadamente oscuro lenguaje crepuscular. Debido a que los Siddhas condenaron a los ortodoxos brahmanes, punditis y sacerdotes, se ganaron la ira de los miembros de esta comunidad, que a su vez los condenaron como magos o algo peor. En consecuencia, sus escritos no se han conservado en los depósitos institucionales como templos y bibliotecas de manuscritos, sino solo por las familias hereditarias de los médicos, Siddhavaidyas, que mantuvieron sus escritos secretos aplicándolos únicamente con fines médicos. A causa del desconocimiento generalizado de sus enseñanzas y la asociación popular a los Siddhas con magos de la comunidad ortodoxa, hasta hace poco no se les ha tenido en cuenta en algunos círculos de la sociedad india. Puedo recordar vívidamente la respuesta sarcástica y emocional de un famoso maestro de Vedanta, un renomado Swami y miembro de la comunidad Brahman, cuya lengua materna era el tamil, cuando en 1986 le pregunté su opinión sobre los escritos de los Yoga-Siddhas tamiles. Y recuerdo la respuesta típica de muchas personas que en el norte de la India, cuando menciono que nuestro Babaji Nagaraj está vivo, se han leído la autobiografía de un yogi, ellos preguntan, ¿todavía está vivo? Si no es así, y nosotros mencionamos que él ha vivido durante siglos, entonces dicen algo así como, debe de tener muy mal karma para estar obligado a permanecer en este mundo de sufrimiento por tanto tiempo. Incluso los principales miembros de otros linajes de la tradición de Kriya Yoga han sido incapaces de apreciar lo que es nuevo en Babaji y los Siddhas. Shri Yukteswar dijo con respecto a Babaji: Él está más allá de mi comprensión. Es decir, su estado no podía encajar en el paradigma de Vedanta, en el cual él fue instruido. Yogananda y otros solo podían concebirlo como un avatar, una encarnación de Dios mismo y parecido a Cristo, aunque Babaji nunca se ha referido a sí mismo en estos términos. En su autobiografía, en la primera página del capítulo donde se presenta a Babaji al lector, Yogananda menciona que, como el Siddha Agastya, él ha estado vivo durante miles de años. Yogananda no se dio cuenta de lo cerca que estos dos Siddhas estaban, y que, al igual que Agastya, Babaji era un ser humano que se convirtió en un Siddha, no Dios, quien se encarna en un avatar. Los avatares son extremadamente raros.
Estos no se encuentran dentro de la tradición Shaivita, sino solo en la tradición Vaishnava, en sus 10 avatares sucesivos que incluye a Rama y Krishna. Todas estas respuestas reflejan perspectivas que están limitadas por las perspectivas filosóficas de sus portavoces, ya se trate de Vedanta, Sankhya, Cristiana o Vaishnava. Sri Aurobindo es uno de los pocos sabios en los tiempos modernos que podría apreciar quienes eran los Siddhas, incluyendo Tirumala, Babaji y Ramalinga. Agastya. Entonces, me perdí acá. Bueno, vamos a estar acá. Entonces, la próxima pregunta es, ¿cuál es el objetivo de Siddhanta? De acuerdo con los Siddhas tamiles o las almas realizadas, el objetivo final de la vida es la entrega total, que incluye la realización de Vetvel, el vasto espacio luminoso, la conciencia cósmica y luego una progresiva transformación de nuestra naturaleza humana a todos los niveles en el cuerpo divino o divya deha. He escrito esto en detalle en mi primer libro, Babaji y la tradición de Kriya Yoga de los 18 Siddhas. Pero hay un problema acá. Ahí está el libro, la mirada. Seguimos. Los Siddhas tamiles confiaron en el esfuerzo del individuo para el logro de la liberación, así como en la gracia divina. Esto se representa con la intersección de dos triángulos del yantra tántrico, como en el logo de Sri Aurobindo. A ver si encuentro acá para mostrarles acá. Dale. Este esfuerzo, esta aspiración, está representado por el triángulo que apunta hacia arriba. La gracia está representada por el triángulo que señala hacia abajo. Su combinación, el triángulo de doble intersección, forma la base de su yantra más importante, un objeto geométrico de concentración y de integración de los niveles espirituales y materiales de la existencia. Los Siddhas insisten en el valor del yoga tántrico como un medio para la realización de la libertad y de la inmortalidad en este mundo, más que en una vida celestial después de la muerte. Esto no es la libertad o la liberación del ciclo de reencarnación, sino la libertad o la liberación de las malas o tres defectos o cadenas del alma humana que la atan como si fuera tres filamentos en una cuerda y limitan sus cualidades inherentes de Sat Chit Ananda. La primera, Anava, ignorancia de la propia identidad verdadera y el egoísmo consiguiente. 2. Karma, las consecuencias de las acciones pasadas, palabras y pensamientos. 3. Maya, la ilusión, incluidos sus agentes, el conocimiento parcial, el poder parcial, los deseos, el tiempo y el destino. También es la liberación de los gunas, los modos o los componentes de la naturaleza, que son 3. 1. Rajas, el principio del dinamismo, que es estimulante, móvil, activo. 2. Tamas, el principio de inercia, que es pesado, lento, fatigoso, dudoso, confuso. 3. Sattva, el principio del equilibrio y la lucidez, que es tranquilo, iluminado, sabio,
el conocimiento. Entonces, a volver. No. Vale. ¿Cuál es la causa del sufrimiento humano y cómo superar el sufrimiento? En los Yoga Sutras, el Siddha Patanjali describe 5 kleshas o causas de sufrimiento. 1. La ignorancia de nuestra verdadera identidad, el alma, Satchit Ananda, al ver lo impermanente como permanente, lo impuro como puro, lo doloroso como placentero y el no ser como ser. El 2. El egoísmo, nacido de la ignorancia, el hábito de identificarse con lo que no somos, el complejo cuerpo, mente física, sus sentidos, sus emociones y pensamientos. 3. El apego se aferra a lo que es placentero. 4. La aversión se aferra al sufrimiento, el miedo, el disgusto. 5. Aferrarse a la vida o miedo a la muerte. Patanjali nos dice, en su forma sutil, estas causas del sufrimiento son arrancadas, localizando su origen, volviendo repetidamente a las distintas etapas de Samadhi. En su estado activo, ellas son destruidas por la meditación. Esto está en los Yoga Sutras, los 11. Él nos dice que la práctica de Kriya Yoga tiene como objetivo el debilitamiento de estas causas de sufrimiento y el cultivo de la absorción cognitiva, Samadhi o autorrealización. Yoga Sutras también 2.2. Aquí hay una pintura de Patanjali desde el antiguo templo de Chidambaram, donde se adora a Nataraja. Vamos encontrar a Patanjali. Sim. E qual uma outra pergunta? Não. Acá. ¿Cuál es la diferencia entre el monismo o no dualismo Advaita y el dualismo Dvaita y el pluralismo? Que é el teísmo. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre monismo o no dualismo Advaita y el dualismo Dvaita y pluralismo teísmo? Definições de monismo e pluralismo. El diccionário Webster define el monismo como la doctrina de que solo hay una sustancia o principio último, que la realidad es un todo orgánico sin partes independientes. Também de que el mundo es ilusorio, una mera apariencia. Esto se conoce también como Advaita o no dualidad. Adi Shankaracharya lo ensinou em el ciclo noveno. Ramana Maharshi, acá está Ramana. Ramana Maharshi é o maestro mais famoso del monismo em tempos modernos. Esto es lo opuesto del dualismo, que en la filosofía india se refiere a una realidad consistente en sujeto y objeto o consciência e natureza Purusha e Prakriti o Shiva e Shakti. El pluralismo se define como la teoría de que la realidad está compuesta de una multiplicidad de seres finales, principios o sustancias. En la teología o en los estudios religiosos se refiere a 3 realidades eternas: Dios, el alma y el mundo. La adoración religiosa en templos e iglesias, la oración a un Dios y las ceremonias están formadas por las doctrinas del pluralismo y teología. Sí, aquí
Aquí es el templo de Tanjore. Aquí el Gopura en Palani. Y aquí los sacerdotes en Chidambaram. ¿Y por qué son importantes estas distinciones? Estas distinciones parecen sutilidades que no parecen relacionarse con la propia experiencia religiosa cotidiana. Así podemos estar inclinados a rechazar estos asuntos como la preocupación solo de teólogos, sadgurus, swamis, yogis y filósofos. Sin embargo, son la esencia misma de la religión y no puede considerarse algo como trivial. Afectan a todos porque definen percepciones distintas de la naturaleza del alma y por lo tanto de nosotros mismos, del mundo y de Dios. Ofrecen diferentes metas espirituales, ya sea para funcionarse por completo y para siempre con Él, un estado que transciende incluso los estados de gozo, o para permanecer eternamente separados de Dios, aunque tal separación es vista positivamente como una dicha sin fin. Un punto de vista, el monismo es la unidad en la identidad en la que el alma encarnada, Jiva, es en realidad Dios y se convierte en Dios, Shiva. El otro punto de vista, el pluralismo, es la unidad en la dualidad, dos en uno, en el que el alma disfruta de la proximidad con Dios, pero continúa siendo para siempre un alma individual, o tres en uno, porque la tercera entidad, el mundo, o Pasha, nunca, ni siquiera en parte se fusiona con Dios. Además, en función de cuál de estas perspectivas se adopta, la visión del mundo cambia. El no dualista, Advaitan, ve el mundo como irreal, como ilusorio y por consiguiente sin importancia. Se evita enredarse en los asuntos del mundo que se rechaza como ilusorio. No hay Dios, no hay alma. No es teísta ni ateo, es monista. Lo que significa que solo hay uno, solo hay una realidad. Se conoce como Brahman, un impersonal eso. El objetivo es moksha, la liberación de la ilusión maya que le impide a uno darse cuenta de que solo hay uno. Al despertar de la ilusión de Maya, uno se da cuenta de la conciencia continua de esta realidad no dual. Los medios prescritos involucran autoindagación o auto-recuerdo. Esto puede implicar la contemplación de frases tales como ¿quién soy yo? O yo soy esto, o yo soy Brahman, o el estudio de los Upanishads, los comentarios vedánticos sobre los Vedas. También puede consistir en hacer los votos formales de renuncia en una orden monástica como las Dasami, las órdenes de Swami fundadas por el máximo expoente de la Advaita Adi Shankara en el siglo IX. El dualista Dvaitan, por otro lado, reconoce que el mundo es real y distinto del alma, o espíritu. Como el yoga clásico, basado en la filosofía Sankhya dualista, enseña que para ser liberado del sufrimiento en el mundo es necesario entrar en varias ocasiones en un estado de conciencia conocida como samadhi, absorción cognitiva. En este estado se es consciente de lo que es consciente. Se transciende la falsa identificación del egoísmo con el cuerpo y con los movimientos de la mente. Como resultado, las causas de sufrimiento se eliminan gradualmente. En lugar del enfoque intelectual de la Advaita y del Vedanta, enseña que la verdad solo puede ser conocida al entrar en el estado de samadhi de la conciencia en el que la mente permanece en silencio. Prescribe una sadhana progresiva, las prácticas espirituales en las que uno o una se prepara para entrar en samadhi.
Este es el enfoque del yoga clásico, el Tantra, y algunas escuelas devocionales, Bhakti de Vedanta. La autorrealización es la meta del yoga clásico y la perfección, involucrando la transformación de la naturaleza humana, es el objetivo del Tantra. Se basa en la comprensión de los principios tattvas de la naturaleza del Sankhya, ello para procurar permanecer equilibrado entre los componentes gunas de la naturaleza, tratando de permanecer como evidente o testigo, en lugar de identificarse con el cuerpo, mente y personalidad. La propia experiencia es la máxima autoridad en lugar de las escrituras. El Jiva que se convierte en Shiva. Resumí el enfoque teísta monista de Siddhanta y el shivaísmo de Kashmir. La identidad del alma individual, el Jiva, con eso, Shiva es el fin último, como lo que es en la perspectiva no dualista. El pluralismo es lo que se encuentra en las religiones teístas, como las religiones monoteístas de Occidente, el cristianismo, el islam y el judaísmo, y las tradiciones dualistas de Vedanta, las de Ramanujacharya y Madhvacharya, y de la filosofía realista pluralista Shaiva Siddhanta de Meykandar, frecuente en el sur de la India. Realista porque Meykandar enseñó que Dios, el alma y el mundo están eternamente separados. En todos ellos prevalece la creencia en un Dios personal. El mundo no solo es real, sino también maligno. El alma tiene que encontrar una manera de salir del mundo e ir al cielo, donde encontrará a Dios. La creencia y la devoción al Señor, las escrituras, los rituales, la oración y la religión institucional son los medios, con énfasis en la fe. Por otra parte, las religiones occidentales no incluyen la creencia en la reencarnación, son comúnmente escatológicas, lo que significa que están en espera de un fin apocalíptico del mundo y un día del juicio, en el que las almas de los justos serán llevadas al cielo y las otras almas serán condenadas al infierno por toda la eternidad. Entonces, ¿qué es la iluminación y cómo se relaciona con esta discusión? El término iluminación, enlightenment, por supuesto, es una palabra inglesa que hasta décadas recientes no se utilizó en ninguna de las tradiciones de la Advaita, excepto en el budismo, en la que se utiliza para describir el estado último de la libertad existencial alcanzada por el Buda, conocido como Nirvana. No recuerdo haberla visto utilizada nunca en la literatura tradicional Advaita, Vedanta Shankara Ramana Maharshi. Tengo la impresión de que ha sido puesta de moda por los maestros occidentales recientes, que han sido descritos como neo-advaitas. No he visto que se use en la literatura de las tradiciones de yoga clásico ni en los tantras hindúes. Sospecho que gran parte del reciente debate entre estos llamados maestros neo-advaitas sobre qué es la iluminación e incluso una fase de post-iluminación se refiere a la purificación de las manifestaciones residuales del egoísmo. El orgullo, la ira, el miedo, la pereza y la lujuria. Esto puede ocurrir precisamente porque nosotros en Occidente no solo carecemos de la experiencia, sino también la terminología en inglés para describir los distintos grados de iluminación. Mi propio maestro, cuando se le pregunta sobre el tema, siendo un yogi erudito tamil, pero no un intelectual, remitía a sus alumnos a los escritos de los Siddhas, que estaban en ese momento en gran parte sin traducir, y también a los de Sri Aurobindo.
El término más cercano se ha visto en relación con la iluminación en la literatura tamil del sur de la India es vetiver, que se refiere al gran espacio luminoso, a la conciencia, el estado gozoso de samadhi, la conciencia trascendental, la conciencia de ser en sí mismo. Se trata de un lugar donde los pensamientos caen uno por uno, hasta que existe la conciencia de uno solo como una extensión vacía. Es sinónimo de la ausencia de la subjetividad y la objetividad. Es sinónimo de la salida del tiempo. Es en el eterno ahora. Es un lugar donde se transciende pasado, presente y futuro. Es un estado que no se es accesible a la percepción sensorial, un estado sin marcas distintivas, un cielo sin mancha. Vetiver es salida del tiempo, la liberación, la verdadera libertad. Se trata de la verdad, el sol que está oculto en la oscuridad. Aqui temos um poema del Siddhartha Bhambati. É sem forma, sem mancha, alto, refulgente e onipresente. Siempre bem-aventurado, más allá de la expresión y la luz interior de aquellos que lo han conocido. El uno que se divide en Brahma, Vishnu y Shiva crea, sostiene y destruye el universo entero. Al igual que una columna de luz, eso es la liberación. Ello es que los pies de la deidad protejan. Esto está en Aforismos de Sabiduría 28, versículo 1, por Siddhartha Bhambati, en el Yoga de los 18 Siddhas, una antología, página 475-476. Mientras que ninguna cantidad de palabras pueden capturarlo, uno puede darse cuenta de ello por medio de la guía del gurú en la práctica del yoga kundalini según lo prescrito por los siddhas, incluyendo los siguientes elementos: aprendiéndolo en persona del gurú a los pies, mediante el despertar de la energía en el chakra Muladhara y dirigiéndola mentalmente hacia arriba a través de los otros 5 chakras superiores hasta que alcanza el Sahasrara. Otra pregunta. ¿Por qué has dicho al principio de esta entrevista que el Siddhanta comienza donde termina el Advaita? Yogi Ramaya respondió a esta pregunta de manera sucinta al describir el objetivo del Siddhanta como entrega completa. Si bien en el Advaita podría entregar la perspectiva del ego a la perspectiva del alma en el plano espiritual de la existencia, los siddhas se dieron cuenta de la perfección en el cuerpo físico enfermo o con un cuerpo vital lleno de deseos e emociones o una mente neurótica no es perfección. Se dieron cuenta de que la iluminación o entrega total o liberación no puede limitarse al plano espiritual de la existencia. Ellos previeron y se dieron cuenta del potencial evolutivo de la humanidad y en la vanguardia de su perfección desarrollaron los medios para realizar un proceso progresivo de purificación, Shuddhi, que implica la entrega de la perspectiva del ego y la falsa identificación. En el cuerpo espiritual, el Ananda Maya Kosha, en el que uno utiliza Satchit Ananda, Shiva Shakti o la autorrealización. Uno se convierte en un santo, en íntima comunión con lo divino. La perspectiva egoísta ordinaria de un santo se sustituye
al menos en parte por la conciencia de la presencia de lo divino. Uno se identifica con el vidente o testigo, pero la mente, lo vital y el físico no están transformados, ni siquiera apoyan la entrega. Sin embargo, si la entrega o comunión del místico se limita solo al plano espiritual de la única realidad, todavía puede estar atado por la necesidad de hacer distinciones filosóficas o teológicas hasta que empiece a entregar su ego en el plano intelectual. Tampoco la mayoría de los santos permanecerán en el plano físico el tiempo suficiente para completar el proceso de la entrega, por diversas razones que van desde la salud física a la aspiración de abandonar este mundo de sufrimiento. En el cuerpo intelectual, Jnana Maya Kosha, las reglas del silencio, el pensamiento cesa en gran medida y uno desarrolla el Siddhi Jnana, la capacidad de conocer las cosas de manera intuitiva por la identidad y comunica este conocimiento con facilidad. Uno es un sabio, guiado principalmente por la sabiduría intuitiva. Uno ha entregado el orgullo de saber, pero todavía se está distraído por la mente, la naturaleza vital y física. El ego todavía perdura hasta que la rendición abarca todos los planos de la existencia. Siempre existe el riesgo de una caída y el deseo, la aversión, el aferrarse a la vida aún pueden crear sufrimiento. Como San Agustín lo expresó: Señor, ayúdame a entregarme, pero todavía no. Eso es parte de nuestra naturaleza humana inferior. En particular, el plano mental, el asiento de la fantasía y los deseos, y el plano vital, la sede de las emociones y deseos, se resisten a la transformación que su entrega conlleva. El cuerpo mental, Manomaya Kosha, en el que uno desarrolla algunos de los siddhis asociados con los sentidos sutiles, comenzando con la clarividencia, la capacidad de ver las cosas a distancia y en el tiempo o el espacio, o la clarividencia, el sentido sutil de la audición o clarisensible, el sentido sutil del sentimiento. Uno puede hacer profecías, manifestar la capacidad de curar a los enfermos y conocer el pasado de los demás por el conocimiento intuitivo, como uno puede entrar en estados profundos de comunión con el pasado, el futuro o cualquier aspecto de un objeto sobre el que se concentre. Uno se convierte en un siddha después de haber entregado el orgullo de la persona y la búsqueda de nuevas experiencias, pero uno todavía puede tener emociones y deseos problemáticos en el cuerpo vital que aún no ha entregado. En el cuerpo vital, Pranamaya Kosha, en el que se entregan todos sus deseos y emociones y cambia completamente la lealtad del ego hacia lo que Sri Aurobindo llama el ser psíquico o alma, el cual luego completa el proceso y uno manifiesta otros siddhis extraordinarios. Uno se convierte en un gran o mahasiddha después de entregar el ego a nivel del plano vital de la existencia, capaz de siddhis o poderes que se manifiestan, que implican la naturaleza misma. Esto puede incluir la materialización de objetos, la levitación, el control del clima, la satisfacción de deseos y la invisibilidad. Aunque han vivido principalmente en la India, Tibet, China y el sudeste asiático por su propia cuenta, los mahasiddhas han viajado por todo el mundo. Pero el cuerpo físico todavía no se ha rendido a la naturaleza superior, el descenso de la conciencia suprema en sus mismas células. Ellos escogieron permanecer lejos de la vista del público, en lugares remotos del Himalaya y del sur de la India, las montañas Katuragiri y las montañas Koli, las montañas del Tamil Nadu y las montañas Potigai. En el cuerpo físico, Anandamaya Kosha, que se convierte en el cuerpo divino,
Divya Deha brillando con una luz dorada de inmortalidad. Unos pocos siddhas son capaces de renunciar a sus egos a nivel del plano físico y que la conciencia limitada de las células del cuerpo abandonan sus objetivos metabólicos normales y llegan a estar plenamente integradas con la conciencia suprema. Estos grandes siddhas son capaces de manifestar siddhis o poderes que implican incluso la naturaleza material. Su cuerpo físico se ilumina con una luz dorada de esta conciencia y se vuelve insensible a la enfermedad y la muerte. Esta es la imagen del Muruga de oro, muy, muy linda. Incluso para el más sincero de los yogis, esto es difícil de concebir. Si uno sigue estando vinculado al viejo paradigma de la oposición entre espíritu, conciencia, frente al cuerpo y el mundo. Uno se convierte en Babaji o Boganatar o un Agastyer y la perfección de uno ya no está limitada por la ignorancia de la naturaleza humana física. Uno es invulnerable a la enfermedad y la muerte. Si uno deja el plano físico, no es porque la naturaleza física lo fuerce a salir. A través de los escritos de los siddhas vemos muchas descripciones de este nivel de transformación divina. Porque los siddhas no se consideran especiales y por lo tanto no proporcionan más que pocos o ningún detalle de sus vidas. Los siddhas Patanjali Boganatar nos dice que hasta que los viejos hábitos de la identificación con el cuerpo y la mente no sean totalmente desarraigados, volviendo repetidamente a la fuente de la conciencia, el ego sigue siendo capaz de engañar a veces incluso al santo o siddha. Ellos pueden, por ejemplo, utilizar sus poderes para atraer la atención del público. Sin embargo, una vez que la entrega se produce, incluso en el nivel físico, el ego es desterrado para siempre. No es literalmente nada especial, porque uno solo se identifica con eso, que lo impregna todo, la conciencia pura. Esta es la Murti de Siddha Karuburar. Ciertos siddhas a través de los tiempos han alcanzado este estado y estos siddhas no pusieron ningún énfasis o importancia sobre sus personas, sus poderes, su biografía o su actividad, porque esos no eran ellos. Estos seres iluminados eran instrumentos de la fuerza divina y la luz. De todas las acciones y el resto que se movía a través de ellos se debieron al poder divino. Por lo tanto, no es casual que sepamos con tan poca certeza lo que los siddhas hicieron o cuáles fueron los detalles de su vida personal, pero sí sabemos de sus sabias enseñanzas. Ellos han hecho el esfuerzo de dejar para nosotros la sabiduría que alcanzaron. Es esta conciencia, esta sabiduría, esta experiencia de la realidad última que se consideran de suma importancia, ya que muestra el camino de regreso al reino de los cielos, como hizo Jesús en sus parábolas. Al hacer hincapié en la persona del maestro por encima de la enseñanza en sí, se forman religiones como el cristianismo y el budismo. Buda no era budista, Jesús no era cristiano. Las enseñanzas de Jesús, sus parábolas, fueron reemplazadas por una religión acerca de su persona, a pesar de que la historia no da detalles históricos acerca de él o su vida.
Buda, que como hindú buscó reemplazar el ritualismo con las enseñanzas de la forma de evitar el sufrimiento, llegó a ser un objeto de culto. Puedes ver esto en mi libro Jesús y los Yogasiddhas. Jesús, no está la imagen. Bueno, pueden ver esto en mi libro Jesús y los Yogasiddhas. Y en nuestra web Jesús, jesusandyoga.net. El SIDA puede ser destinado a permanecer en el mismo cuerpo físico durante algún periodo de tiempo indefinido o incluso a transmigrar a otro cuerpo o desmaterializarse o a ascender como lo hizo Jesús o a estar en más de un cuerpo visible en la mismo periodo de tiempo o en dos lugares separados. Hay una imagen de Ramalinga. A ver si la encuentro. Acá está la sabiduría de Jesús y los Yogasiddhas, los Siddhas de Yoga. Sí, Ramalinga. Está el ejemplo bien documentado de Ramalinga Swamigal de finales del siglo XX, cuyo cadáver no arrojaba ninguna sombra al sol, cuyo cuerpo no podía ser dañado o fotografiado, a pesar de repetidos intentos, cuando posó ante un grupo de fotógrafos expertos y cuyo cuerpo desapareció de la tierra de manera drástica en un destello de luz violeta. Desde entonces se ha contado que Ramalinga Swamigal se ha vuelto a aparecer en ocasiones para ayudar a los devotos que lo necesitan. Los niños de los devotos en el sur de la India siguen cantando hasta el día de hoy muchos de los más de 40,000 poemas y canciones que escribió, ensalzando el camino de la luz de la gracia suprema. También tenemos el ejemplo de Kriya Babaji, que se describe en Autobiografía de un yogi y La voz de Babaji, una trilogía de Kriya Yoga. Acá. Y la de los Siddhas Agastya, Bhoganatha y Sri Aurobindo, quien dejó explicaciones detalladas de su propio proceso de entrega a nivel del cuerpo físico y de diversas formas de la inmortalidad. Como dice Mircea Eliade, los Siddhas son aquellos que entendieron la liberación como la conquista de la inmortalidad. Entonces, la imagen de Bhoganatha es Satchitananda en Palani con Venkatesh. Entonces, ¿cuál es el significado de los siddhis o poderes milagrosos del yoga? Los siddhis se describen con detalle en el tercer capítulo de los Yoga Sutras de Patanjali. Acá. Son el resultado de samyama o comunión, definida por él como una combinación de la concentración, la meditación y la absorción cognitiva, samadhi. Como todo, ellos pueden convertirse en un obstáculo si se convierten en un medio para el cumplimiento de algún apego egoísta. Sin embargo, cuando se mira desde la perspectiva del Siddhanta, ellos son subproductos de un proceso de divinización de la naturaleza humana, en el que la naturaleza inferior, impulsada por el ego, es reemplazada por una naturaleza superior o se entrega a ella, impulsado por el secreto ser superior, Ishvara o Purushottama. Este proceso ha sido descrito en detalle en los escritos de los Desyotossidas y Sri Aurobindo y la Madre. Los escritos de las 18
Yoga Siddha tamiles, en particular los de Boganatar y Tirumular, proporcionan información rica e inspirada en primera persona desde este proceso. También describen los métodos de Kundalini Yoga, especialmente relacionados con la respiración, para potenciar y acelerar este proceso. Este proceso también lo describe Sri Aurobindo con mucho detalle. Sin embargo, él lo previó como un medio para acelerar la evolución de la humanidad en su conjunto, una vez que el supramental hubiera descendido dentro de un número suficiente de practicantes avanzados de un yoga integral. Resumió este yoga en 3 palabras: aspiración, rechazo e entrega. ¿Y cuál es la relación entre el Kriya Yoga de Babaji y el Siddhanta? El Kriya Yoga de Babaji es una destilación del Siddhanta. Es un quíntuple camino que combina el cultivo del desapego y la meditación del yoga clásico, tal como se describe en los Yoga Sutras de Patanjali, con el Kundalini Yoga de los Siddhas. Este quíntuple camino incluye Kriya Hatha Yoga, incluyendo asanas, posturas físicas de relajación, bandas, cierres musculares y mudras. Gestos psicofísicos, todos los cuales proporcionan una mayor salud, la paz y el despertar de los principales canales de energía, los nadis, y los centros, los chakras. Babaji ha seleccionado una serie particularmente efectiva de 18 posturas que se enseñan en etapas y por parejas. Se cuida el cuerpo físico, no por sí mismo, sino como un vehículo o un templo de la divinidad. Kriya Kundalini Pranayama. Es una poderosa técnica de respiración para despertar la conciencia y el poder potencial de uno, y que éste circule a través de los 7 chakras principales entre la base de la columna vertebral y la corona de la cabeza. Despierta las facultades latentes asociadas con los 7 chakras y hace de uno una dínamo en los 5 planos de existencia. Kriya Dhyana Yoga. Es una serie progresiva de técnicas de meditación para aprender el arte científico de dominar la mente, limpiar el subconsciente, desarrollar la concentración, la claridad mental y la visión, despertar las facultades intelectuales, intuitivas y creativas y causar el estado sin respiración de comunión con Dios, Samadhi y la autorrealización. Kriya Mantra Yoga. La repetición mental silenciosa de sonidos sutiles para despertar la intuición, el intelecto y los chakras. El mantra se convierte en un sustituto del yo, charla mental centrada en yo, y facilita la acumulación de grandes cantidades de energía. El mantra también limpia tendencias subconscientes habituales. Kriya Bhakti Yoga, el cultivo de la aspiración del alma por lo divino. Incluye actividades devocionales y servicio para despertar el amor incondicional y la felicidad espiritual en el cuerpo espiritual. Puede incluir cánticos y canciones. Poco a poco, todas las actividades de uno se empapan con dulzura a medida que lo amado se percibe en todo. No. Vamos a estar acá mejor. ¿Cuál es el valor del cuerpo humano en relación con el desarrollo espiritual de alguien? Los Siddhas se refieren a las 3 grandes bendiciones en la vida. Primera, nacer como un ser humano, que es extremadamente raro. Solo cuando uno está
encarnado en el plano físico, puede crecer en alma y sabiduría y purificarse a sí mismo de las imperfecciones o cadenas. En segundo lugar, encontrar el camino espiritual, que también es muy raro, con todas las distracciones de los 5 sentidos y la confusión de la mente y el intelecto. En tercer lugar, encontrar su preceptor espiritual, el gurú, cuyas enseñanzas e ejemplo guían al alma a la liberación. Una vez encontrado, el progreso hacia el objetivo puede hacerse rápidamente, si se mantiene el cuerpo físico sano, y uno mismo se aplica a la disciplina espiritual y a las enseñanzas prescritas por el gurú y su tradición. Los siddhas vislumbraron el cuerpo como un templo de Dios, por lo que se esforzaron todo lo posible para mantener su salud e incluso para ampliar su vida, como lo que se tendría tiempo suficiente para completar el proceso de la entrega total a lo divino, que era su último objetivo. Como tântricos, procuraron transformar, perfeccionar su naturaleza humana. Comprendieron que la perfección no podía limitarse al plano espiritual. La eliminación en un cuerpo enfermo o en una mente neurótica y con el cuerpo vital lleno de deseo no era la perfección. Reconociendo que el cuerpo físico era ignorante de sus capacidades y por lo tanto sujeto a la decadencia metabólica y la enfermedad, y usando las facultades extraordinarias mencionadas anteriormente, los siddhas emprendieron un estudio sistemático de la naturaleza y de sus elementos, y basándose en lo que pudieron captar, desarrollaron una medicina altamente sistemática, elaboraron un sistema de medicina conocido como Siddha, con muchos remedios únicos y efectivos, que todavía se practican ampliamente en el sur de la India. Escribieron muchos tratados médicos sobre la longevidad, que hoy forman el fundamento de uno de los 4 sistemas de medicina reconocidos por el gobierno de la India. Reconociendo que estaban en una carrera contra el tiempo para completar la transformación del cuerpo físico antes de su desaparición, también desarrollaron una fórmula material singular a base de hierbas conocidas como Kayakalpa para extender la vida del cuerpo. Pero ellos creían que solo los ejercicios de Kundalini Pranayama, respiración, pueden finalmente culminar este proceso. El Siddha Tirumular ayuda a comprender mejor esta cuestión de la longevidad en su definición de la medicina. Entonces, dijo Tirumular: medicina es esto que trata los trastornos del cuerpo físico. Medicina es esto que trata los trastornos de la mente. La medicina es esto que previene la enfermedad. La medicina es esto que permite la inmortalidad. Los siddhas descubrieron por qué envejece el cuerpo y desarrollaron medidas para prevenir el envejecimiento. Por ejemplo, vieron que el periodo total de la vida animal es inversamente proporcional a la velocidad de la respiración. Es decir, cuanto más lenta es la respiración, más larga será la vida. Y a la inversa, cuanto más rápida es la respiración, más corta es la vida. Animales como la tortuga del mar, las ballenas, los delfines y los loros, que tienen el menor número de respiraciones por minuto, tienen vidas que son mucho más largas que los seres humanos, mientras que el perro y el ratón, que respiran 5 veces más rápido que el promedio de los humanos, tienen una quinta parte de su longevidad. Los siddhas sugieren que si una respira en cortos periodos amplios o menos veces por minuto, él o ella deberían vivir 100 años. Cuando la respiración se vuelve agitada o en periodos más rápidos que lo habitual, es entonces cuando la esperanza de vida se reduce. ¿Por qué es importante entender el Siddhanta, el Advaita y el Yoga?
son mapas de carreteras de la liberación espiritual o a la liberación del sufrimiento inherente a la naturaleza humana. Dan forma a nuestra práctica o sadhana. En Occidente, la mayoría de las personas permanecen ignorantes de sus enseñanzas y simplemente tratan de hacer diversas prácticas sin entender sus objetivos o propósitos filosóficos. Así que, cuando los occidentales se aburren o quedan insatisfechos con una práctica, buscan otra. Recorrem técnicas. É como subir-se a uma série de automóveis e passear-se por las calles sin mapa de carreteras y sin ninguna dirección a dónde ir. En la India, hasta hace poco, la mayor parte de las personas educadas tenían conocimiento de algunos aspectos de las escuelas filosóficas o darshans, pero raramente practicaban. Si lo hacían, ninguna técnica espiritual o yoga. La práctica, fundada en las enseñanzas subyacentes, asegura el proceso hacia la realización de la sankalpa o intención. Al entender el Siddhanta, el Advaita, el Yoga y otros senderos espirituales, se puede decir que objetivo se quiere perseguir y crear la firme intención necesaria para realizarlo. Incluso si el objetivo es no tener ningún objetivo en absoluto, simplesmente ser, siempre y cuando se esté en el mundo, se tendrá que actuar, por lo que las acciones deben estar conformadas por la sabiduría, si lo que se desea es evitar el sufrimiento y hacer sufrir a los demás. Então, isto era o que queria dizer Satchitananda e umas informações mais. Te invito a que profundices en estas enseñanzas en nuestras publicaciones, Tirumandiram por Tirumular, en 5 volúmenes, Babaji y la tradición de Kriya Yoga de los 18 Siddhas, Kriya Yoga Sutras de Patanjali, los Elucidas, The Yoga of Bhoganatha, volúmenes 1 y 2, The Yoga of Tirumular, 6 of Tirumandiram, La Sabiduría de Jesús y de los Yoga Siddhas, el Yoga de los 18 Siddhas, una antología, Tirumandiram, A Classic of Yoga and Tantra, Kriya Yoga Inspiraciones en el Sendero, La Iluminación no es lo que piensas, The Poets of the Powers, by Camille Zebio, True Speaks, ebook del Siddha Sivavakyar, Haciendo lo opuesto, las 5 claves del yoga para las buenas relaciones. Están todos disponibles en www.babajis Kriya Yoga Net Spanish Bookstore o con nuestros acharyas, todos estos, en 20 países. Que vengan todos también. Las publicaciones están disponibles en los ashrams de Himalaya y de Quebec, en Canadá. Están todos invitados a conocer los ashrams. Namaste. Kriya Babaji Namah. Jai Babaji.